trabajo para varias editoriales, publico libros y escribo artículos, dirijo revistas, pero no me desvinculo completamente del ambiente, solo que no vuelvo a ser activista político. Me convierto en simple afiliado. ¿Afiliado de quién? Pues primero de Patria y Libertad, que estaba formado por antiguos miembros de Fuerza Joven y del Frente de la Juventud, posteriormente de Juntas Españolas, más adelante Democracia Nacional, luego de España 2000 y finalmente me retiro completamente hace unos prácticamente 10 años, ¿no? Esta es mi historia política, ¿no? Es decir, hay un periodo de ilusión del 68 al 73, un periodo de formación del 73 al 75, un periodo de activismo del 76 al 81, un periodo de exilio, clandestinidad y prisión del 81 al 86 y un periodo que yo lo llamo de lealismo, en donde participo de distintas asociaciones, pero como simple afiliado, ¿no? ¿Cómo te defines? Pues soy tradicionalista. Soy tradicionalista en el sentido que era esta palabra Julius Evola y René Guénon. Y esto es lo que yo puedo decir sobre mí. Si a alguien le interesa más detalles de mi biografía, pues hay un libro que se llama Ultramemorias, 2 volúmenes, y ahí está todo lo que... Bueno, toda mi experiencia política. Una experiencia política que yo la considero un fracaso. No un fracaso personal, pero sí un fracaso de todo un sector político. Y a mí me gustaría, en esta primera parte de la charla, veremos a ver si nos da tiempo de entrar en la segunda, pero en esta primera parte de la charla, explicar un poco por qué fracasó todo esto, por qué hoy no hay un gran partido de tipo nacional, de tipo patriótico, que recoja las consignas que habíamos defendido durante la transición o incluso las consignas de los movimientos históricos de nuestro país, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque en otros países hay cosas parecidas, movimientos parecidos, y porque aquí, pues lo más parecido, por una parte Vox, bueno, Vox es un partido que todavía no ha arrancado, que está ahí, pero que no... y que desde luego no tiene nada que ver con lo que fue las fuerzas nacionales de la transición, absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué fracasó todo esto? Bueno, pues por desconocimiento de lo que era la lucha política. En nuestro ambiente, siempre todos hemos tenido mucho corazón, hemos salido a defender cualquier cosa que creyéramos que valía la pena defender. Pero a veces no basta solo con tener corazón, hace falta algo más para que una lucha política pues sea eficiente o lleve algún destino, ¿no? Mira, hay tres elementos que son básicos para que una lucha política lleve a buen puerto. La primera es tener una sólida visión doctrinal. La segunda, conocer los mecanismos de la lucha política. Lo tercero, entender cuáles son las características de nuestro tiempo. Las características de nuestro tiempo. El desconocimiento de cualquiera de estos 3 elementos precipita el fracaso de cualquier iniciativa política. Y esto fue en el fondo lo que nos ocurrió en la transición y durante el franquismo, precisamente. Acaba la transición, lo cierto es que acaba la transición, cuando se acaba el 23 de febrero, todo el ambiente nuestro sufre un desmoronamiento. Yo en aquel momento me encontraba fuera de España, pero estaba muy atento a lo que ocurría en España y en la noche del 23 de febrero lo primero que pienso es esto se acaba. O sea, aquí ya no hay nada, no hay posibilidades de recuperar una posición preponderante en el aparato del Estado, sino que aquí vamos a tener que ir a remolque de las circunstancias. Estos 3 elementos voy a intentar resumirlos de la manera más sintética posible. Primero, exigencia de una sólida visión doctrinal o de un marco teórico. En 1975 existían diversas variedades de la extrema derecha española. Estaba muy dividido esto. Por una parte estaba Blas Piñar. ¿De acuerdo? Blas Piñar, es decir, que a todos estos personajes los conocí personalmente. Es decir, que no hablo de referencias, sino que los conocía además bastante bien personalmente. Blas Piñar tenía una idea
de lo que había que defender, del marco teórico. Para él había que defender el nacionalcatolicismo, porque para él el nacionalcatolicismo era el franquismo, y este era el error, porque el franquismo era nacionalcatolicismo en un periodo de 1942 a 1956. Fue el periodo nacionalcatólico del franquismo. Pero el franquismo antes fue falangismo imperial desde 1937 a 1942, cuando dimite Serrano Suñer, y posteriormente, de 1956 a 1975, era la tecnocracia, el elemento dominante en la política española, el Opus Dei sobre todo, ¿no? Es decir, que Blas Piñar lo que cogía era un sector del franquismo, lo extrapolaba a la totalidad del franquismo y decía, nosotros somos franquistas. Bueno, pero el franquismo no era eso, exactamente, había franquistas revolucionistas. Este era el marco teórico en el que se movía Fuerza Nueva. Luego existían media docena de grupos falangistas. Yo, como os he hablado, de que pertenecía a uno de ellos, los círculos doctrinales José Antonio, ¿no? Pero existía también la Guardia de Franco, las estructuras del movimiento, el Frente de Juventudes, en donde había una mayoría de chicos que eran infinidad de amigos míos, camaradas míos, que eran falangistas. Existía el FES, el Frente de Estudiantes Sindicalistas, existía los grupos que luego dieron lugar a la falange auténtica. Como digo, una miriada de grupos, muy atomizados, ¿no? ¿Qué problema tenían todos estos grupos? Aparte de estar atomizados, pues que se movían con textos que se habían escrito en 1933 y 1936 como máximo. ¿Y qué problema había? Que estábamos en 1975, ¿no? Y que los 27 puntos de 1935, redactados en 1935, ya no servían en 1975, porque la sociedad española había cambiado mucho. Algo tan sencillo como eso. Luego existía la Confederación de Combatientes, que estaban formados por las distintas hermandades que habían participado en la Cruzada y en la División Azul. Y estos, había pesos pesados de nuestro ambiente. Estaba José Antonio Girón, de Velasco, pero también que era un camarada en el sentido más próximo a nosotros, ¿no? Pero también había en la Hermandad de Alféreces Provisionales, pues gente que estaba más próxima a UCD. Y en el fondo, la Confederación se definía como patriótica, ¿sí? Y era política, se definía como apolítica y patriótica. Puede parecer extraño, pero era así. Y así ellos se definían en sus documentos. Y finalmente existían pequeños grupos, CEDADE, ¿sabéis lo que es CEDADE o lo que era CEDADE, ¿no? El Círculo Español de Amigos de Europa, que eran neonazis, y vivían una realidad política ajena al tardofranquismo y la transición. Es decir, ellos estaban en un local parecido a este, hacían sus audiciones, sus cursos, pero no salían de ahí, es decir, no participaban, no había acción política, no participaban en ningún debate político, no se enteraban mucho cómo iba la sociedad en aquel momento, ¿no? En resumen, y esto es el esquema de cómo era la extrema derecha en 1975. En resumen, existía un elevado nivel de confusionismo doctrinal, incluso de superficialidad o de inadecuación, ¿eh? Segundo, tampoco había doctrinarios. Es decir, así como en aquellos mismos años en Francia, pues había el movimiento de la Nouvelle Droite, con unos teóricos de envergadura. Así como en Italia, pues existía un movimiento cultural muy importante. En España no había cristalizado nada de todo esto. Y esta era la situación doctrinal del ambiente. Luego decía que el segundo tema importante para llevar adelante una lucha política es entender el tiempo en el que se está actuando, ¿no? Porque la línea del tiempo siempre fluye hacia adelante, o sea, el tiempo nunca retrocede, siempre va hacia adelante. Y lo que es válido hoy, a lo mejor mañana no funciona. Lo que se puede aplicar hoy, lo que se puede hacer hoy, pues mañana no es lo mismo. No es lo mismo hacer una actividad política durante el periodo, qué sé yo, de UCD que durante el periodo de Pedro Sánchez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha variado todo. Ni siquiera es igual hacer ni siquiera se puede comparar hacer actividad política durante el periodo de Felipe González que ahora. No hay punto de comparación. Todo ha variado, internacionalmente, nacionalmente, los constantes sociológicas, las constantes económicas,
las simetrías políticas, todo absolutamente ha variado en cada año. Si quieres hacer una lucha política, debes de tener en cuenta sobre todo las condiciones políticas que hay en cada momento. Desde 1968, que fue cuando yo me metí en esto, hasta 2023 hemos pasado, el mundo, la humanidad ha pasado a la segunda revolución industrial, la era del motor de combustión interna, de los hidrocarburos, a la cuarta revolución industrial, la era de la ingeniería genética, de la robótica, del transhumanismo, de la criogenia, de la microinformática, de las redes de comunicaciones. Es un mundo completamente diferente. Yo y algunos de vosotros, que probablemente no sois tan mayores como yo, pero yo recuerdo el mundo en el que nací y el mundo actual, no hay punto de comparación, no se parecen nada, no se parecen nada. Y si se quiere actuar políticamente hoy, hay que tener en cuenta cómo es el mundo, no cómo fue el mundo de hace unas décadas, ¿no? O de hace un siglo, de hace 90 años, ¿no? Y esto fue entre 1968 y 1975, las fuerzas nacionales no entendimos una serie de puntos. Primero, España, durante el franquismo y durante los años del desarrollismo, los años 60, se había creado un capitalismo español. Y este capitalismo español necesitaba en el año 75 nuevas áreas de inversión. Y estas áreas estaban en Europa. Y Europa se cerraba si no España no se convertía en una democracia, así de simple. Entonces, esto no lo entendimos. No entendimos que existía una guerra fría. Y que la guerra fría precisaba, Occidente, sobre todo la OTAN, precisaba que la OTAN tuviera profundidad de campo, porque la OTAN llegaba desde la frontera entre las dos Alemanias hasta los Pirineos. Entonces era un tramo que se podía recorrer en 1 día y medio por los blindados rusos. Así de sencillo. Entonces necesitaba retrasar las líneas, amplificar las líneas. Y por eso España necesitaba entrar en la OTAN. Y por eso nos iban a meter de cabeza en la OTAN. Quiero dejar claro que a mí todo esto no me gusta. Pero esto era lo que había. Tercero, habían aparecido nuevos grupos de prensa. Existía una prensa del movimiento que tenía 40 y tantos diarios que casi nadie leía. Pero habían nacido desde el año 73-74 distintos grupos de prensa, Cadena 16, Cadena Prisa, Cadena Z, que eran portadores de otros intereses políticos y que proponían otro marco político. Y no supimos entender que la gente que estaba detrás de esos diarios estaba dispuesta a acelerar un cambio en España. Luego existió una oposición democrática, estaba el Partido Comunista de España, sobre todo, que había conseguido meterse en los sindicatos verticales a través de comisiones obreras, es decir, el edificio sindical del franquismo estaba carcomido por dentro por comisiones obreras. La universidad, yo estaba estudiando en la universidad, os puedo decir que en Cataluña trabajamos en una proporción de 10-1 en la Facultad de Derecho y de 50-1 en ingenieros. Es decir, estábamos en minoría. Las fuerzas, en definitiva, que las fuerzas que habían sido hegemónicas el 18 de julio de 1936 y que habían sido hegemónicas durante el franquismo, ya no lo eran tanto. Estaban muy debilitadas. Y ninguno de estos elementos, que a mí me resultan desagradables de recordar, lo digo sinceramente, no los tuvimos en cuenta a la hora de planificar nuestro futuro. Pero hubo todavía algo más grave, que es que no entendimos los mecanismos de la lucha política. La lucha política es algo... Yo soy de ciencias. Entonces los de ciencias pues, sabemos lo que es una ley física, ¿no? Es decir, una ley física es una ley que se cumple siempre, cuando se dan las circunstancias de presión y temperatura adecuadas. Si esas leyes están presentes, la ley se cumple inexorablemente, ¿no? En política ocurre lo mismo, ¿de acuerdo?
Política, hay dos conceptos que son fundamentales y que las fuerzas nacionales en la transición los ignoraron. Uno, que no hay lucha política sin movimiento político, ¿de acuerdo? No hay lucha política sin movimiento político. Entonces, vosotros me diréis, bueno, pero estaba Fuerza Nueva, estaban 6 falanges, estaba FEDAL, estaba la Confederación. Bien, sí, pero vamos a ver. Miles, ¿de acuerdo? Pero ¿qué problema había? Que no eran movimientos políticos, eran grupos de gente. ¿No? Hoy alguien cree que 3 personas rellenan unos estatutos ante notario, las presentan en ventanilla al Ministerio del Interior y ya tienen un partido político. No. Lo que tienen es un papel que les autoriza a utilizar un nombre, ¿de acuerdo? Porque un movimiento político no es eso, no es eso. Haya 3, 7, 17, 77 o miles de personas como había en la transición. Un movimiento político es otra cosa. Un movimiento político es una suma de 5 elementos. 5. Doctrina política, clase política dirigente, objetivos políticos, estrategia y táctica. Y si falta alguno de estos elementos, pues este movimiento político irá cojear. ¿Qué es la doctrina? El marco teórico, los principios, los valores, el programa, lo que se defiende. ¿Qué es la clase política dirigente? Es un grupo de personas, un grupo de cuadros políticos perfectamente formados, perfectamente a la luz de la doctrina, y que saben cómo trabajar. Pues mirad, el Partido Comunista de España, en 1975, tenía únicamente 250 cuadros políticos operando en España, en el interior. Ahora, estos cuadros políticos eran de mucha calidad. Estos cuadros políticos podían montar una huelga, podían montar, generar un destrozo en la universidad. Tenían capacidad de movilización. Eran cuadros políticos de calidad, cuadros políticos perfectamente formados y avalados por fotos, claro, por supuesto. ¿Qué son los objetivos políticos? Pues cuando se dice, ¿cuál es el objetivo político de un partido? Llegar al poder. Hombre, bien, sí, claro, vale. Pero ahora falta unos peldaños intermedios, es decir, la subida al poder es un tránsito a través de una escalera con distintos peldaños, y cada peldaño exige tener un objetivo político. ¿Cuál es tu primer objetivo político después de presentar los estatutos en la...? Pues mi primer objetivo es construir el partido. Vale, ya tenemos un objetivo político, ¿de acuerdo? Luego, cuando tú ya tienes unos miles de personas, unas decenas de cuadros, puedes pensar en otro objetivo político superior. Pero es importante que un movimiento político tenga siempre claro cuál es su objetivo en cada momento. Si no, no puede operar. Pero hay dos nociones que proceden del lenguaje militar. Estrategia y táctica. ¿Qué es estrategia? Pues los que hayáis hecho la mili, supongo que recordáis que en alguna clase teórica, alféreces os habrán explicado que estrategia es el plan general de acción en la conquista para la conquista de un objetivo. El plan general de operaciones para la conquista de un objetivo. ¿Y táctica qué es? Pues cada una de las fases de aplicación del plan estratégico. Lo entenderéis perfectamente con un ejemplo, digamos, turístico. Hoy, esta mañana, mi objetivo era venir a Madrid. ¿De acuerdo? Venir a Madrid. Este era mi objetivo. Para venir a Madrid yo tenía que seguir una estrategia. Estaba en Barcelona, seguir la dirección sur-suroeste. Si seguía la dirección sur-suroeste, seguro que llegaba a Madrid. Esto es la estrategia, el plan general, la dirección. ¿Y la táctica? La táctica, pues es si venía a pie, si venía en tren, si venía en ave, si venía en avión, si venía a caballo, si venía en diligencia. ¿De acuerdo? Es la forma en que se ejecuta. Esta es la diferencia. Bien, tenéis un movimiento político, queréis construir un movimiento político, construir primero la doctrina, la clase política dirigente, los objetivos, la estrategia y la táctica, porque eso sumado es lo que da el movimiento político, y sin eso, si falta algún elemento, no hay movimiento político. Hay algo que se parece pero que no es. Segundo,
un movimiento político debe tener muy claro cuál es el terreno sobre el que opera, es decir, cuál es el terreno de lucha. La población. Es decir, ¿cómo se llega al poder? Conquistando un sector de la población. Es decir, de la misma forma que en la guerra convencional, pues si tú quieres una ciudad tienes que conquistar el campo que la rodea. En la lucha política, si tú quieres llegar al poder, que es la ciudad, tienes que conquistar al menos una parte de la población. Es fundamental, fundamental. Es incuestionable, además, no hay otra solución, ¿no? Conquistar la población, ¿qué implica? Implica un concepto nuevo, tener fuerza social. Contra más población conquistas, tú tienes más fuerza social. Y esto es lo que te permite aspirar a más. Por ejemplo, el Partido Comunista de España, en el año 75, ¿por qué no hubo la ruptura democrática que proponían? Porque no tenía suficiente fuerza social. Tenía fuerza en las universidades, tenía fuerza en los sindicatos, pero no... no tenía fuerza social suficiente para ir mucho más allá. Por eso el Partido Comunista no pudo llevar a cabo la ruptura democrática que proponía y tuvo que acceder, se tuvo que plegar a la transición que le propusieron los franquistas, evolucionistas de la época, los Adolfo Suárez de la época, ¿no? ¿Y qué es la fuerza social? Este concepto, ¿cómo se logra fuerza social? De la misma forma que el movimiento político es una suma de 4 elementos, la fuerza social se obtiene mediante la multiplicación de 3 factores. 3 factores. Agitación, propaganda y organización. Agitación, propaganda y organización. Si tenéis una noción mínima de matemáticas, sabéis que en una multiplicación, si alguno de los factores es 0, el resultado del producto es 0. Es decir, si hay agitación, pero no hay propaganda ni hay organización, el resultado es 0, no hay fuerza social. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es agitación, qué es propaganda y qué es organización? Pues muy sencillo. Agitación. Una consigna. La agitación se resume en temas de agitación. Una consigna. Pedro Sánchez traidor. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No creo que haya nadie que quiera polemizar sobre esto. Pedro Sánchez traidor. ¿Y esta consigna a quién va dirigida? A los que estamos aquí ya la conocemos, estamos todos de acuerdo. Hombre, que lo de la amnistía ha sido pasarse 4 pueblos, sobre todo en Cataluña, y que eso, si hay un nombre para él, es traición. Punto, no hay más. Pero esta consigna no es únicamente para los que estamos aquí. Esta consigna la puede compartir. Es una consigna útil porque la puede compartir más de la mitad del pueblo español. Esta es la cuestión. Por eso, hoy, aquí y ahora, vale la pena hacer campañas de propaganda, campañas de agitación bajo la consigna de Pedro Sánchez traidor. Porque puede venir gente, de hecho, tú haces una campaña de reparto de panfletos en estas manifestaciones de Ferraz o en cualquier sitio, incluso en la calle ahora mismo, con gente que pase por aquí. Una campaña de propaganda mediante panfletos, mediante mensajes en redes sociales, mediante memes, mediante tweets, mediante vídeos en YouTube, mediante los métodos clásicos, el cartel. Con todo esto, pues, caramba, pues va a venir gente. Más o menos, pero vendrá gente, siempre. ¿De acuerdo? Una campaña de agitación es una campaña basada en unas consignas dirigidas, pocas consignas, dirigidas a mucha gente, que pueda abrazar mucha gente, que pueda decir, esto es lo mío. Yo me identifico con esta consigna. Esto es agitación. Hacer agitación. ¿Para qué sirve la agitación? Para atraer afiliados. Cuando tú haces, nosotros me acuerdo en el Frente de la Juventud, en el FNJ en Fuerza Nueva, cuando hacíamos una campaña, no al referéndum de la reforma política, venía gente. Al día siguiente llamaba gente, se presentaba gente del local. ¿Qué teníamos que hacer con esa gente? Transformarla, es decir, afiliarla.
conseguir sus datos, una cuota, y ver cómo eran. Porque algunos de estos afiliados podían convertirse en cuadros, y ahí es donde entra la propaganda. ¿La propaganda qué es? Pues es lo contrario a la agitación. La agitación son pocos temas para mucha gente. ¿Y la propaganda qué es? Muchos temas para muy poca gente. Para los que te han venido como afiliados, que tú los tienes que convertir en cuadros políticos. Y para eso precisas darle una formación integral a nivel doctrinal, a nivel de técnica política, explicarle todo eso, de que hay que construir el movimiento, y con eso formas cuadros. La agitación te da afiliados, la propaganda cuadros políticos, dirigentes políticos. Y estos dirigentes se integran en la organización, que es el tercer elemento. Cuando se dice, vamos a hacer una campaña política sobre el tema X, esta campaña se compone de agitación, propaganda y organización, y se supone que esta campaña, cuando termina, ha llevado a un crecimiento mayor o menor del movimiento. ¿Y luego qué se hace? Pues otra campaña de agitación, propaganda y organización. ¿Para qué? Para que el movimiento crezca. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego hay elecciones, o hay que hacer una movilización por lo que sea, porque hay una situación traumática en el país, por lo que sea. Bueno, hay que cambiar de actividad, pero agitación, propaganda, organización van juntas. Si falla algo, si la gente que viene con la agitación no se la forma, catástrofe, no hay cuadros. Y esto fue lo que nos ocurrió en la transición. En la transición vinieron, iba a decir millones, pero de hecho sí que puedo decir cientos de miles de personas, a nuestros locales, al local de Fuerza Nueva sobre todo, pero el partido no estuvo en condiciones de formar cuadros lo suficientemente preparados como para poder organizar esa masa de gente que había llegado. Este era el gran problema que hubo en la transición. El resultado final, pues que durante la extrema derecha, durante la transición, la extrema derecha creció mucho. Pero ¿cómo era posible que creciera si no cumplíamos las reglas de la lucha? Porque, pues por una sencilla razón, porque la transición se hizo en unas condiciones muy malas y salió desastrosa. Desde el año 75 hasta el año 83 hubo 200 y pico muertos por terrorismo. 200 y pico muertos, en muy pocos años. Hoy cuando el gobierno dice, oh, Dios mío, la inflación es de un 7%, en el año 78 fue de un 30%. La pérdida de poder adquisitivo que tuvimos todos, los funcionarios, los trabajadores, fue increíble. El desfase, las oleadas de huelgas eran continuas, era imposible estudiar en la universidad porque eran huelgas sí, día no, huelgas sí, huelga un día sí y otro no, y un día sí y otro no, agitación. Aquello fue un desastre. Entonces, no había forma de que la democracia en aquel momento no estaba bien asentada. Había una sensación de caos en el país que se comparaba con lo que había habido antes. Y lo que había habido en los años 60 era crecimiento económico continuo, estabilidad social, no había grandes problemas, había alguna bomba terrorista, algún pillado que de tanto en tanto ponía alguna bomba al principio de los 60, algún anarquista, pero no había un muerto prácticamente cada semana como hubo en la transición, o asesinatos de personas relevantes. Caramba. Entonces, claro, la gente venía porque decía, bueno, es que lo del franquismo estaba mejor que esto. Sí, pero no porque nosotros hiciéramos méritos o lo hiciéramos de maravilla para que la gente viniera. No fuimos capaces de plantear una estrategia política propia ni de disponer de organizaciones sólidas y estables. Fuimos a remolque de las circunstancias. El grupo mayoritario, que era Fuerza Nueva y Falange Española, no supo convertirse en un partido político estable que participara en unas elecciones en las que nunca creyó. La extrema derecha extraparlamentaria nos limitamos a tensar la calle y encomendarnos a proyectos surgidos en esferas militares, ¿no?
Conclusión, lo sabéis perfectamente. Cuando fracasó el 23 de febrero, la extrema derecha fuimos barridos del mapa político de la democracia y ya no volveríamos a tener protagonismo. Pues así de sencillo, así de triste. Y no vale la pena engañarse ni decir, bueno, pero es que en las elecciones que luego Blas montó el Frente Nacional, se acabó aquello también. Es que luego vino Diego Márquez y también se acabó. Es que cuando hubo un acto en el Valle de los Caídos tal año que fuimos mucha gente, sí, pero no ha habido... ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántos diputados tenemos? Cero. ¿Cuántos concejales? Poquísimos, y además divididos en varios grupos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no, esto ha ido mal. ¿Por qué ha ido mal? Pues por estos elementos que he explicado antes, ¿no? Me quedan 4 minutos y estamos en la mitad. Por lo cual es evidente que aquí va a fallar algo. O sea, va a fallar el tiempo, sobre todo porque a las 9 me sale el AVE para Barcelona. Entonces yo creo que vale la pena dejarlo aquí y a partir de aquí tengo hasta las 8:15 prácticamente para contestar a vuestras preguntas.